Bueno, estamos en la mesa de Interlínea semanal, movidos los asuntos en la política de Guanajuato, ya es normal. Me acompañan para revisar esto Javier Bravo, jefe de contenidos de Zona Franca, Ramón Izaguirre, colaborador también de Zona Franca y además activo actor político en Guanajuato. Yo digo que ya es normal porque estamos en la recta final del 2016, que es la antesala a pues el año que es anterior a las elecciones, ¿no? Y como está todo muy adelantado, pues bueno, normal los movimientos políticos. Y vamos a centraría tres temas. El gobierno del Estado, donde Miguel Márquez, como lo hemos venido diciendo en análisis y en notas informativas, toma un protagonismo para tomar en sus manos el control de la asociación, o para intentar tomar el control de la asociación estatal, en lo que significa un cambio total en la dinámica que el PAN había vivido en Guanajuato en los últimos años. El gobernador quiere ser el gran elector de su sucesor. En el PRI, que después de la visita de Enrique Ochoa, donde pues, los priistas siempre esperan la llegada de este dirigente como un mesías que va a venir a resolver sus problemas, Enrique Ochoa planteó que va a hacer un análisis, que va a esperar 30 días, que sí toma cartas en el asunto, que no va a abandonar a los priistas de Guanajuato, y todo el mundo podía creer que esto marcaba un impas, pero no ha sido así. Protagonismos de Bárbara Botello, que hace una notable presencia en León con la visita del director de Banobras, que tiene importantes repercusiones, y movimientos en el Comité Directivo Estatal que no se esperan a esos 30 días y deciden madrugar a su dirigente nacional. Vamos a ver qué pasa con eso. Y finalmente, para cerrar, el último tema, ¿qué está pasando con los alcaldes? ¿Qué está pasando en los municipios de Guanajuato después de este primer año? ¿Son funcionales o no todavía estos informes como rendición de cuentas? ¿Son esquemas de lucimiento que tampoco conducen a ninguna parte? Exacto. Si les parece, ese es el periplo y empezamos con el PAN y con lo que pasa con Márquez, ¿no? Bueno, con Miguel Márquez yo creo que nos está marcando ya una pauta para dividir quizás los movimientos que tiene en su gabinete en tres etapas fundamentales. La primera etapa fue aquella en la que tenía que ciudadanizar el gobierno del Estado. Tenía que vender esa idea y extendió una convocatoria a todo el Estado para que en el Centro de Convenciones de Guanajuato fueran a entregar su currículum y elegir así a su gabinete. Algunos fueron algunas ratificaciones, como Carlos Amarripa, un importante activo de hace mucho tiempo ya en la Procuraduría General de Justicia, con la convalidación de la oposición en el Congreso del Estado. Pero bueno, a grandes rasgos, pues bueno, vendió esta idea. Héctor López. Y se le vinieron, Héctor López Santillana, también importante, que después vino a caer como alcalde. Yo diría que más bien la quiso vender porque se compró muy poco, o sea, presencia ciudadana, pues a final de cuentas no la hay. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Una fuerte presión por parte de Acción Nacional pidiéndole espacios para la gente que lo apoyó, ¿no? Y poco a poco tuvo que ceder y entramos a la segunda etapa, donde empezó a ya ceder y entregar, primero con las unidades educativas en los municipios, en las regiones, entregando a exalcaldes que se quedaron sin trabajo, a candidatos que se quedaron sin diputaciones, y empezó a entregar cargos diferentes, sobre todo en la Secretaría de Educación, que es materia de análisis, y lo hemos tocado bastante. Entonces empezó a entregar cargos incluso a funcionarios de Juan Manuel Oliva, de quien se supone se tenía que desmarcar, y tuvo que entregar varios cargos. Y entramos a otra etapa en la que ya empieza a tener la preocupación y el apremiante encono de la necesidad, pues, encomienza de tomar la sucesión en sus manos. Y yo creo que mucho tiene que ver el hecho de que el propio partido lo erige a él como un líder político, como un líder total en el Estado, y entonces él toma muchas decisiones para el partido en algunos comités. Y dentro de este proceso yo creo que nos empezamos a encontrar con movimientos de personajes que siempre no le fueron fieles, que algunos no se alinearon, empiezan a operar a favor de otros aspirantes, y entonces empieza otra vez a hacer las modificaciones. Modificaciones que no tienen una relación técnica, y yo creo que eso es lo que hay que lamentar. No hay una decisión técnica, política de gobierno, sino táctica, pensando en el 2018, totalmente partidista. Sí, yo coincido. Creo que esta primera etapa en la que se pretendió ciudadanizar fue muy breve, fue muy efímera, porque efectivamente... Qué curioso que no había mujeres, ¿verdad? Además, con la única presencia... Los ciudadanos de Guanajuato son muy machistas y no sugirieron mujeres, y las mujeres no llevaron currículum. Sí, excepto la presencia de Isabel Tinoco.
¿no? Y creo que efectivamente el tema de las derrotas de alcaldes, el reacomodo, regresó aquello de que la política es la misma, se ejerce de la misma manera, nada más con un color diferente. O sea, la forma de hacer del gobierno del Estado una agencia de colocación del partido, pues la había ejercido el PRI cuando fue hegemónico y ahora lo hace el PAN cuando lo ha sido. O sea, qué triste que las formas no cambien, sino que simplemente sean los colores. Pensar en Márquez como el gran elector tampoco es algo nuevo. O sea, no es que ahora esté surgiendo y aparezca que el gobernador es el gran elector. Siempre lo ha pretendido ser. Tal vez con el PRI había, en la hegemonía del PRI, el gobernador no era el gran elector, sino lo era el presidente de la República, que era el que mandaba a quién iba a ser. Y recordarás aquella vez en la que Enrique Velasco Ibarra pretendió ser el gran elector. Le fue bastante mal a él y a algunas de sus gentes. Pero el PAN lo ha hecho así, no es nuevo. Tal vez la diferencia es que la presencia de Márquez dentro del partido, dentro de la estructura del partido, coincido con Javier, tiene un liderazgo mucho más fuerte. Ejerce un liderazgo mucho más fuerte y tiene entonces una referencia más notable. Yo digo que no, Ramón. Mira, yo digo que, bueno, en la época periodista los gobernadores, cuando cometieron el error de querer ser electores, les fue muy mal. Sí, exacto. Y hay dos ejemplos. Luis Ducoin, que con Roberto Suárez Nieto intentó una aventura tras mano, no le resultó. Y Enrique Velasco Ibarra, que eso terminó en tragedia, ¿no? Ajá. Y los panistas no. O sea, Juan Carlos Romero Hicks se fue a la cargada con Luis Ernesto Ayala contra Juan Manuel Oliva y fracasó, ni siquiera como gran elector, sino a la desesperada pretendiendo influir de última hora. Ramón Martín Huerta apoyó a Eliseo Martínez siendo el gobernador interino con todo y les ganó Romero, como haya sido en aquella asamblea. Vicente Fox, bueno, no tuvo ese tiempo, él quizás sí dejó a Ramón de interino, pero incluso fue una negociación popular con el PRD. Yo creo que Oliva es el que más cercano estuvo, pero con Oliva se dio los equilibrios de que desde el PAN Torres Graciano le peleó esa hegemonía, porque Oliva libre quizás hubiera hecho a Mosqueda el candidato, pues era la cofradía. Fue bajo la presión de un panismo muy activo, donde estaba Márquez, donde estaba Torres Graciano, donde estaba Juanita de la Cruz, etcétera, que lo obligaron a una decisión intermedia. Tampoco Márquez le era tan ajeno ni le era lejano, pero de corazoncito. Mosqueda hubiera sido... Aparte tomó la decisión con mucho tiempo de anticipación. Pero Márquez pretende superar eso. Pero la pretensión siempre ha estado ahí. A lo mejor no les ha funcionado a muchos. O sea, le funcionó a la mejor. No, bueno, tal vez a pero Oliva. la diferencia es ejercerlo. O sea, hasta ahorita... Parece parte de la cultura política y bueno, cada quien lo matiza. Todo el mundo quiere dejar a alguien cómodo, que no le cause problemas. Yo creo a lo que voy es Oliva al final de cuentas acaba dejando a Márquez. A lo mejor en otros casos no lo hubo, pero siempre han tenido la idea de dejar a alguien y no sabemos si Márquez vaya a lograrlo. Todo pareciera indicar que sí, por la fuerza que tiene Márquez, por, como decía Javier y lo reitero, el liderazgo que tiene dentro del PAN. O sea, lo que es evidente ahorita es esta presencia de Márquez como erigiéndose, tú lo decías, como un gran elector. No sabemos si le va a resultar. Esto lo está intentando. Exacto, lo está intentando como lo intentaron todos, ¿no? No, pero fueron derrotados, ¿no? La gran mayoría. En el caso de Oliva, cuando le arrebataron el comité estatal, ¿no? Sí. Yo creo que hoy Márquez con este asunto de correr a Jorge Espadas de la Subsecretaría de Gobierno está mandando una señal dura de que se van a topar con pared los que quieran promover a Fernando Torres Graciano desde la estructura pública. Ajá. Yo no veo, por ejemplo, en aquellas ocasiones vetando a alguien. Juan Manuel Oliva no vetó a Miguel Márquez, ¿no? En todo caso, lucharon juntos contra Córdoba, porque venían las amenazas del centro. Y antes lucharon juntos contra Usabiaga también, ¿no? Pero eran personajes exógenos. Hoy las luchas se dan dentro del mismo grupo. O sea, lo que pretende Márquez es erigirse en el gran elector del grupo oficialista. Y antes el grupo oficialista tenía equilibrios. Ahí estaban los Elías Villegas, ahí estaban otros empresarios, o sea, se tomaban en cuenta otras cosas y el enemigo estaba afuera. Una vez que se ponían de acuerdo, salían todos en campaña.
Hoy lo que veo es a Márquez intentando apoderarse de la decisión del grupo. O el grupo se ha enflaquecido tanto que ya queda únicamente él. Y yo creo que también se han erigido dueños también de ciertas redes o estructuras. Unas pueden ser las partidarias, otras las gubernamentales. Entonces, Márquez se hace de la suya, de la gubernamental. Pero también está Torres Graciano, que tiene todo un camino recorrido, que tiene una red estatal prácticamente muy bien afinada, muy aceitada, diría yo, en cada proceso electoral, en cada proceso interno. Esa es la que está tratando de ser vulnerada con la decisión de correr espadas. Exacto. ¿No? Porque está aceitada sobre todo también desde posiciones públicas, alcaldías, diputaciones. Y quizás al momento de entregarles puestos en el gobierno, Márquez trató de alguna manera consentirlos, adoptar esa misma red, tenerla a su servicio, despreocuparse por ese lado y ya nada más preocuparse por convencer al CEN de que la designación era la vía más económica y más práctica para su partido. Además, con la percepción de que la gran elección está al interior del PAN. O sea, la gran elección, o sea, quien resulte como candidato al PAN, creo que irá, como dice el dicho, sobre caballo de Hacienda en la elección constitucional, porque no hay una oposición fuerte enfrente que le vaya a competir. Al menos no se ve. Y si se lograra estructurar, a mí me parecía tardía, porque yo diría que el año previo al análisis de lo que pasa en el PRI. El año previo a todo el movimiento electoral es 2016. 2017 es precisamente el año electoral. O sea, es el año en el que inician los procesos electorales con todo, ¿no? De manera informal, quizás, pero sí. Bueno, incluso de manera formal, porque en octubre empieza el proceso electoral, aunque sea con la instalación del INE, nada más así formalmente. Digo, porque esa mitad de 2017, o la mitad del año preelectoral, cuando los medios nos vemos enfocados a las comidas en los restaurantes, que ya se reunió fulanito con perenganito en no sé qué hotel. Pero ahorita son los movimientos previos, digo. Sí. Todavía, pero importantes. Los otros ya son muy abiertos, ¿no? Los que vienen. Pero bueno, esto lo seguiremos analizando. Sí. Aprovechando que tú mencionas lo de que no hay oposición en Guanajuato, vamos a revisar qué pasó en el PRI después de la visita de Enrique Ochoa y qué pasó esta semana, ¿no? Bueno, pues se encontraron ante la pobrísima circunstancia de saber o de conocer en qué estatus está el PRI. Hay una visión, y yo creo que eso es lo lamentable, y lo conversaba yo durante la semana con nuestras compañeras Carmen Pizano y Carmen Martínez, de la circunstancia que tiene el PRI. Una bancada que todavía está encontrándose a sí misma, tratando de identificarse como una verdadera oposición, que no la han sido durante todo lo que lleva la legislatura. Yo ni siquiera creo que estén tratando de identificarse como eso. Yo creo no, y lo digo porque todavía tratan de ubicar entre ellos cuál es el estatus que tienen como liderazgos, cuál es el que realmente el que los coordina, ¿no? ¿Quién lidera? Acaban de pasar, por ejemplo, una frontera que es la de la mesa directiva. Están peleándose entre ellos para ver quién es el que preside la mesa directiva que les toca ya por reglamento. Pero es una evidencia de lo que pasa fuera del PRI. La bancada refleja lo que pasa fuera del PRI. ¿Qué es lo que sucede fuera del PRI? ¿Qué es lo que sucede dentro del PRI? Cuando llega Enrique Ochoa, lo que hace es encontrarse con una bola de quejas por todos lados y instruye un foro de consulta para poder revisar cuál es el estatus. No solamente al interior, que estará lleno, esos foros estarán llenos de priistas. Yo no veo al ciudadano común yendo a un foro de consulta. No, y peor aún, llenos de gerardistas y de santiaguistas. Y entonces, lo van a copar, ¿no? Lo que apenas están por reconocer y lo que apenas está por diagnosticar Enrique Ochoa es qué tan quebrado está el PRI y qué tanto se le puede apostar para el 2018. En el 2012... si bien hubo ahí una cuestión que era un fenómeno peñanietista en el que todos se querían subir, porque era un carro el que todos se querían subir, porque iban a fluir los recursos por demás, en esta ocasión quizás no. En esta la circunstancia es distinta y entonces tienen que recomponerse y revisar si realmente tienen un cuadro importante que les ayude, no sé si a ganar, pero por lo menos a dar una buena batalla o rebasar el nivel de aceptación que pudo haber tenido Juan Ignacio Torres Landa, que repito, pudo haber sido muy artificial por este fenómeno. Yo agregaría un ingrediente, además, que puede ser una preocupación importante en el PRI nacional. Un componente es cuánto puede aportar el PRI a la elección nacional. O sea, es cierto, la elección pasada era concurrente con la elección a presidente de la República, pero esta también lo será. ¿Y qué puede aportar el PRI a la elección nacional, más allá de la presencia en la candidatura a la gubernatura? Que yo creo que esa es una batalla perdida. Lo otro puede ser muy importante porque hasta donde se ve
Bueno, el PRI, si en este momento fueron las elecciones, no llega ni siquiera como la primera fuerza y entonces tendrá una elección sumamente competida. Más fracturado con el Verde, que era el que le había dado oxígeno las últimas veces. Y esto será muy delicado, entonces requieren votaciones pues importantes, aunque sean perdiendo, pero importantes en los estados. Y Guanajuato hoy creo que le puede aportar todavía mucho menos votos que los pocos que le aportó en 2012, ¿no? ¿Y cuál es el gran riesgo que tienen los liderazgos estatales? Que en el priorizar los recursos, incluso humanos o monetarios, de cualquier tipo, del CEN hacia los estados, Guanajuato sea el menos rentable. Y de hecho lo es. Porque el resultado de 2015, el resultado del año pasado, fue, yo creo que la queja más remarcada dentro del encuentro que tuvieron con Enrique Ochoa. O sea, es decir, sin foros de consulta. El último foro de consulta fue la elección 2015 y gobernamos mucho menos que cuando ganamos en 2012. Yo creo que Enrique Ochoa quiso ganar tiempo con lo de los foros, con los 30 días. Yo creo que vio el desastre en que está convertida la estructura, la cohesión del PRI en Guanajuato. Y el tema es a ver qué se puede hacer, a ver qué de esto puede medio restaurarse. Pero lo que está pasando en estos días le va a dejar ver que no se puede restaurar nada. O sea, la decisión de Santiago de designar secretarios del Comité Directivo Estatal unilateralmente y pura gente de su grupo, como Jorge Luis Ramírez o del grupo de Gerardo Sánchez, pues es una cachetada a la decisión al discurso de pluralidad que dijo Enrique Ochoa, de traten de integrarse, qué bueno que hay pluralidad. Fue un eufemismo, dijo pluralidad por decir confrontación, porque realmente ahí no se dio ningún intercambio de ideas, fueron acusaciones y contraacusaciones. Pero luego la gira que hizo ayer Bárbara Botello, antier, trayendo a un director de Banobras, un sobreviviente de la camada de Luis Videgaray en el gabinete, donde sorprende a una serie de liderazgos empresariales, invitándolos a una reunión en la que no hay presente ningún contrapeso estatal del gobierno municipal o del gobierno de Miguel Márquez, también hace que se vea, y lo han calificado así incluso algunos de sus aliados, muy provocadora. Tampoco le ayuda a Enrique Ochoa, porque si el PRI va a avanzar así, a golpes de sorpresa, de banalidad y de provocación, pues no le da confiabilidad a nadie en lugar de ser liderazgos serios. Entonces, otro posible activo político del PRI, que es Bárbara Botello, con lo que le quede después de su desgaste de su administración, también muestra que no está en la tesitura de trabajar coordinadamente con el resto de sus compañeros políticos del partido, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿de qué puede echar mano Ochoa para tratar de reconstruir al PRI? De José Luis Romero Hicks, no creo que le vaya a dar para eso. Creo que es un ejemplo muy claro. Bárbara Botello se ausentó de la reunión con Enrique Ochoa. Se ha ausentado, de hecho, de todas las sesiones que van en el mes de septiembre, 7 para ser exactos. La justificación ha sido un asunto de salud en su seno familiar. Pero bueno, no está tan preocupada, se da tiempo para venir sobre todo la ausencia en la comparecencia ayer de Meade es un evento importante porque siendo ella, estando tan identificada con Videgaray, ausentarse de la comparecencia de Meade, cuando ya había hecho una gira en León el día anterior, manda señales políticas, ¿no? Y sobre todo que ella está en su mundo. Ella tiene su propia estrategia, tiene su propio proyecto. Ella ya pues realmente ni siquiera se le ve recurrentemente, únicamente en su cuarto de guerra, que siempre ha sido el mismo, con Salvador Ramírez Jorgote, que está como regidor en el Ayuntamiento leonés, con Verónica García Barros, que pues, por lo pronto está en su etapa como empresaria, no tiene ahorita un cargo público. Ella tiene su gente, con ellos se reúne quizás, pero no tiene ya una conexión ni siquiera con el grupo gerardista, ni siquiera con Santiago García, que ella apoyó, que ella impulsó. Ella le apuesta a un proyecto propio, no sabemos qué idea tenga. Lo que sí sabemos es que pues, ella se mueve en sus esferas con las conexiones que ella tiene en la Ciudad de México. Yo personalmente creo que su proyecto pues, más bien ya ni siquiera es la gobernatura, sino una senaduría que al final pues, se palomea en el CEN o incluso en la Secretaría de Gobierno. Pero porque no sé en la si Secretaría de Gobernación. Con Enrique Ochoa se puede mantener. Entonces, realmente, pues sí, lo vemos un PRI muy fragmentado, con proyectos muy distintos, con mundos muy separados. Pero la presencia de Bárbara balcanizada. Exacto, abona la desintegración.
Sí, ¿no? En claro, un momento claro. muy inoportuno, porque o sea, con la presencia de Enrique Ochoa llamando a la integración, tal parece que los actores priistas lo que hicieron fue querer mostrar músculo y decir, bueno, ok, intégrese, pero en torno mío. ¿Sí? Y eso, pues el mensaje es terrible hacia México, ¿no? Lo que está demostrando, o Enrique Ochoa podrá tener una idea más clara ahora de esto que Arnoldo llama balcanización, ¿no? O sea, de lo desintegrado que están y de que prevalecen estos, pues yo los entrecomillaría mucho, estos liderazgos personales, porque no sé para qué tanto den. O sea, son liderazgos que no están planteando recuperar el partido. Así es. Sino planteando, como dice Javier, una candidatura, planteando rescatar. Integrados, sí, la tendrían cuesta arriba. Dispersos, están hundidos. Sí. ¿No? Sí, absolutamente. Bueno, rápidamente, ¿cómo han visto los informes de los alcaldes? ¿Qué sabor nos deja esta presencia de administraciones que pues no han brillado, que han estado batallando, que se ven afectadas por 1000 problemas, inseguridad, falta de obra pública? Algunos encontraron los ayuntamientos desfalcados, pero ninguno de ellos ha sido capaz ni siquiera de articular, como es el caso de León, una denuncia para deslindar responsabilidades, con lo cual se hacen cómplices. Ahora van y rinden sus informes de gobierno con 1000 líos, porque hasta para aprobar los informes ha habido batallado en muchos casos en algunos municipios. Sí. ¿Qué impresión les queda de esta clase política que hoy está vigente en Guanajuato y que de los que son representantes de sus ayuntamientos y sus titulares? O sus Mire, yo traigo una idea así reciente. Yo vengo de una sesión de ayuntamiento en Guanajuato en donde acabamos de aprobar precisamente el informe que se rinde el lunes. ¿Sí? Yo creo que es el plazo más breve entre la aprobación que da el ayuntamiento y la lectura en sesión solemne del informe. No, creo que San Luis de la Paz fue la víspera. Sí, o sea, yo creo que por lo menos en Guanajuato Capital, yo creo que sí, así ha sido de los más breves. Hace un momento oía a Sergio Contreras, regidor aquí en León, manifestarse en contra del formato. Creo que coincido con Sergio, el formato es totalmente anacrónico, el formato es algo que ya no dice nada, se quedó en este formato grandilocuente, presidencialista del día, pues del ayuntamiento o del alcalde. Yo creo que es poco referente pues la rendición de cuentas, incluso pues, el documento del informe será uno, el documento de los mensajes normalmente será otro, y aporta muy poco. Yo creo que debería entrar a una revisión a fondo, no solo el informe, sino la estructura de los ayuntamientos. Yo creo que eso es, yo lo he definido con varios compañeros, a mí me parece que es una figura de una hermosísima nostalgia, pero ya anacrónica, y en eso pues, se montó un informe todavía más anacrónico en las formas, no anacrónico perdón, ¿cómo lo voy a decir? No en el tiempo, aunque la palabra ubica refiere al tiempo, anacrónico totalmente en las formas, ¿no? Y creo que tendríamos que revisarlo. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, es eso, es el cumplir con la formalidad de que en septiembre hay que informar, hacer corte. En Guanajuato lo estamos haciendo con una gran dificultad, ¿no? Han sido 5 larguísimas sesiones de comparecencia de los directores a rendir cuentas, muy desestructurado, que esto nos... Ya se modificó en el caso del gobierno del Estado, se modificó en el caso de la presidencia de la República, ¿no? Sí, y bueno, ya no acá son lo que era. Significa todavía una complejidad diferente porque, pues, ojalá en el caso del presidente de la República y de las gobernaturas avanzáramos hacia un régimen parlamentario en donde no solo van y te entregan unos textos que quedan en una glosa que parece peor, parece que se cambió para involucionar en lugar de... Y no estoy extrañando las formas anteriores, ¿no? En el caso del ayuntamiento tiene una complejidad diferente porque no informa a una persona, ¿no? Informan, bueno, según el caso, 10 o 15 miembros, ¿no? Entonces, tiene y con una pluralidad, ¿no? O sea, entonces, reviste un formato totalmente más complejo, o tendría que revestir un formato más complejo. Javier, ya para cerrar. Yo tendría mis dudas sobre el formato de la gubernatura, me parece que también está... Sí, no digo que funcione, cambió de como era, pero sigue siendo muy insatisfactorio. Cambió porque le meten más dinero y hacen grandes transmisiones. Sí, tienes razón. Pero yo creo que donde hay más esfuerzos por cambiar los formatos, por hacerse bolas para ver cómo mandamos un mensaje más efectivo, es en la presidencia de la República y de Enrique Peña Nieto con un foro ahí muy a modo, tratando de cambiar un poquito el formato. Digo, no voy a profundizar en ello. Pero bueno, la presidencia de la República siempre está, en los últimos sexenios han estado dando tumbos, tratando de buscar un formato, pero por lo menos se mueve.
en los ayuntamientos no se mueve el formato, sigue siendo el mismo. En la gubernatura con ligeros cambios, pero yo coincido, o sea, no hay una idea de democratización del propio informe, de darle esa discusión, de darle ese contrapeso, de no solamente volverlo un spot de 1 hora, sino volverlo un ejercicio real de equilibrio, ¿no? Eso las oposiciones siempre lo exigen. Y cuando esas oposiciones se vuelven gobierno en los ayuntamientos, repiten el mismo esquema. Se criticó siempre el de Ricardo Sheffield y cuando llegó Bárbara Botello buscó y creo que todavía encumbró todavía más el mismo tipo de informe. Peor porque se lo llevó a las colonias con un gasto impresionante. Todavía. Pero tiene una riqueza. Mira, a lo mejor no lo refleja el texto como tal, el proceso sí lo refleja en términos del debate. O sea, tienes tienes varias oposiciones y a veces hasta, lo digo, a ver, yo fui una de las gentes que cuestionó mucho el texto original del informe y que tuvimos Pero que... sería muy bueno que eso trabajar. fuera público. Sí. Bueno, sí, acá no teníamos un formato diseñado y eso impidió hasta ponernos de acuerdo en torno a la publicidad. Varios nos pronunciamos en torno de ella. Ahora acordamos que vaya hacia reuniones públicas, pero por lo menos tienes el enriquecimiento que te da la gente del propio grupo, dijéramos, político del alcalde o de la alcaldesa, y las oposiciones, ¿no? Entonces, hay un peloteo en torno a la información que en los informes unipersonales no los hay, ¿no? Pero eso no trasciende al formato. No. Eso se ha impuesto Exactamente. porque Esa es la se han limitante. pluralizado los ayuntamientos. Pero bueno, Estoy de acuerdo. Y los esquemas gubernamentales, el más parlamentario, pues por No, y el se dan, ayuntamiento por se antonomasia dan es. más debates incluso en la cotidianidad del Sí. ayuntamiento que antes, ¿no? Ahora, la única variación que veo, por ejemplo, Para en el caso... festín de los periodistas, pero la Claro. ciudadanía no está involucrada mucho. En el caso de León, por ejemplo, me llama la atención que la instrucción total que hizo López Santillana es vamos a informar nada más lo que hicimos nosotros. Así sea poco. Entonces, pues No dice veremos. Bárbara que van a informar de sus obras. No, bueno, la instrucción que él dio fue esa. O sea, Bueno, vamos pues a informar nada más lo que hicimos nosotros. Vamos a ver qué tan reducido o amplio es. Porque realmente un margen de maniobra lo tiene muy, muy, muy reducido, muy poco. Pero es la eterna pérdida de secuencia, ¿no? El municipio, bueno, si la federación, si el país se inventa cada 6 años, el municipio nace cada 3 años, ¿no? Y no había nada antes de que llegáramos nosotros, y que cuando nos vayamos no va a haber nada que se deje. Pero O sea, se me hace una instrucción más coyuntural Es terrible. que algo que realmente sea de fondo. Porque el próximo año pues vamos a esperar también otro. Bueno, lo dejamos Similar. aquí, ¿les parece? Perfecto. Se va a acabar el mes del testamento y también el mes de los informes. Exacto, Se firma afortunadamente. esta semana. Adiós, gracias. Gracias a Javier Bravo y a Ramón Izaguirre, y también a usted que nos siguió hasta este momento. Nos despedimos, nos vemos aquí el próximo lunes. El lunes precisamente vamos a estar transmitiendo desde Guanajuato Capital en ocasión del informe de gobierno del alcalde Edgar Castro Cerrillo, por cierto. Exacto. Y ahí nos vemos, ahí va a ser una transmisión especial. Buen fin de semana, pásela bien, soy Arnoldo Cuellar.